Hoy voy a responder varias preguntas relacionadas con la indexación en Google. Así que vamos a empezar. Soy Borja Girón, esto es SEO para bloggers, ¡comenzamos! Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast SEO para bloggers. Recordarte, lo primero, borjagirón.com/Telegram. Si te gusta el mundo del SEO, si te gusta el mundo del marketing digital, tienes algún proyecto, estás trabajando en alguna agencia, te va a encantar. Ya somos más de 200 bloggers los que estamos en este grupo gratuito de Telegram, borjagirón.com/Telegram. Curso de SEO gratis en borjagirón.com/gratis. Se nota que llevo ya un tiempo sin grabar episodios, que grabé un montón hace un par de semanas y ahora cuesta retomar. Bueno, también estoy utilizando una aplicación llamada Podrover que te gustará si tienes un podcast. Para leer todas las reseñas del mundo, directamente puedes acceder desde borjagirón.com/Podrover. Y tienes también mi curso de SEO avanzado, el de 0 a 100 con vídeos, paso a paso, en triunfacontublog.com, que de hecho, no sé, creo que está saliendo en marzo todavía estos episodios, así que tienes el plan ahorro con un descuento exclusivo del 50%. Se queda muy barato este plan anual, así que te recomiendo que te apuntes cuanto antes al método de triunfacontublog.com. Y bueno, vamos a entrar en materia directamente. Antes, rápidamente, recomendamos, como siempre, a MailRelay, la herramienta que ya conoces de email marketing y que siempre te recomiendo, y que nos ofrece una cuenta completamente gratis, cuenta gratuita, gratis, con hasta 120.000 suscriptores si tu blog es de marca personal y 600.000 envíos mensuales. Si tu blog es un blog normal de empresa o de alguna temática en particular, lo que sea, 15.000 suscriptores y 75.000 envíos cada mes. Todo completamente gratis. Soporte técnico increíble. Es una herramienta muy interesante. Tiene tecnología Smart Delivery y muchísimas otras cosas más. Además, su blog es súper interesante. Tiene ahí tutoriales. Bueno, ahí te lo recomiendo. En algunas de las masterclass de triunfacontublog.com os explico cómo utilizarlo paso a paso con los autorrespondedores. Bueno, el email marketing ya sabes que es clave. borjagirón.com/MailRelay. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con estas preguntas que me habéis ido mandando y que recuerdo que podéis mandarme desde borjagirón.com/contactar o desde Twitter, que de hecho últimamente he recibido un montón de preguntas desde Twitter, @borjagirón. Bueno, la primera: caída de páginas indexadas en Google Search Console. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una posible solución puede estar relacionada o puede estar... Bueno, este es un caso que ha pasado y que siempre hay que estar atento a estos pequeños cambios con Google Search Console y con las caídas de indexación. El problema puede venir por el cambio a HTTPS. De hecho, estamos analizándolo y seguramente lance un episodio especial porque es un caso raro, de estos raros, y que es interesante analizar. Pero bueno, hemos visto que podría ser por un tema de visitas relacionadas con países del tercer mundo. Entonces, bueno, estamos viendo eso, estamos analizando un poco el caso. El tema del robots.txt, que siempre hay que analizarlo, muy importante, y esto por eso es muy importante que hagas, si vas a cambiar a HTTPS, este cambio, que normalmente, bueno, hay casos, en el 99% de los casos no pasa nada, pero hay casos puntuales, raros, que no se sabe muy bien por qué pasa, pero hay caídas de visitas cuando todo se hace bien. Entonces, bueno, hay que también revisar, y estos casos extraños voy a crear un episodio sobre ello. Pero bueno, en cuanto a pasar a HTTPS, ya sabes que es fundamental. Esto, en la lección 24 del curso en triunfacontublog.com, el curso de SEO, ahí explico con videotutoriales cómo hacerlo. Es como los hago yo, no he tenido ningún problema, pero hay casos puntuales que hay que revisar antes de hacer este cambio. Pero como digo, en el 99% de los casos no vas a perder tráfico, de hecho vas a crecer, y en estos casos que puede haber este 1%, habría que analizar en la situación que estás ahora mismo, si tienes enlaces suficientes, si el robots.txt está funcionando bien y luego a la hora de implementarlo sigue funcionando. Bueno, todo esto, te dejo algunos enlaces interesantes en las notas del episodio, como sabes los dejo directamente en la aplicación de podcast, y bueno, creo que es
interesante revisar estos puntos importantes antes de hacer el cambio a HTTPS y seguirlo paso a paso, porque hay varias cosas que hay que hacer y si no lo haces bien sí que puedes perder un montón de tráfico. Si se hace bien, el tráfico, incluso aunque haya una caída por alguna situación extraña, lo normal es que, hay que pasar a HTTPS sí o sí, cuanto antes lo hagas mejor, y al final va a haber una subida bastante notable. Así que esta era la primera medio pregunta porque era una especie de caso. La siguiente duda que nos llega por parte de Chema dice: desde hace un tiempo tengo preguntas con la indexación de una web en cuanto a los idiomas. No sé si es por el plugin que uso en WordPress para la traducción, pero me salen las metadescripciones en inglés en lugar de en español. Además me he dado cuenta que cuando le paso Google PageSpeed Insight me dice lo que veis en la foto. Nos pasa una foto por aquí, o me pasa una foto. No sé si vendrá de lo mismo, pero parece un poco raro y no consigo dar con la tecla de por qué ese lío con los idiomas. ¿Alguien le ha pasado? En este caso, esta pregunta yo creo que la han dejado en el grupo de Facebook. En el grupo de Facebook que tenemos, si buscas Borja Girón y el grupo de Triunfa con tu blog, los alumnos de Triunfa con tu blog, hay un grupo privado. Luego hay grupos, tengo varios grupos creados de SEO y de marketing digital. Si buscas preguntas SEO, preguntas marketing digital, preguntas casi de cualquier cosa, de podcast, va a haber algún grupo que he creado yo. En este caso, porque estaba yo diciendo, ¿por qué dice alguien le ha pasado? Y es que es de un grupo del grupo de Facebook. O de algún otro grupo de Facebook, que también puedo sacar preguntas de cualquier sitio. El caso, el tema de los idiomas, si se usa un plugin para traducción de forma automática, obviamente eso no va a funcionar, o si se copia y se pega en el Google Translator y se pone ahí directamente, hay que tener mucho cuidado. Cada vez Google Translator funciona mejor, pero si se hacen las traducciones de forma automática es un verdadero peligro. Esto de hecho es muy típico, es uno de los errores comunes de bloggers, sobre todo de moda, muy conocidas, que en un artículo escriben en español y después lo ponen en inglés, así, a las buenas. Y en muchos casos, claro, no tienen nada de visitas, pero se han hecho un hueco porque, tienen cierta reputación, han conseguido audiencia en otros medios y, al final el blog realmente tiene más engagement, eso sí, pero en cuanto a Google es un verdadero fiasco, ¿no? Que están perdiendo muchísimas visitas potenciales. Sobre todo por no separar, no crear unas subcarpetas, no me salía, de hecho, carpetas, directorios, de hecho, no subcarpetas, sino directorios, el borjagirón.com /en/ y ya los nombres o los artículos en el idioma apropiado. Hay un plugin que se llama Polylang, que está realmente bien, muy interesante y funciona muy bien, muy sencillito. También es muy conocido WPML. Yo el tema de los idiomas lo he tratado en algún proyecto, pero es un tema delicado, hay que tener en cuenta muchísimos factores. Como digo, si se utilizan plugins específicos y se utilizan de una forma correcta, porque esto también hay que saber utilizarlos, no es coger y crear artículos directamente, sino hay que saber que si creas un artículo en español, tienes que darle al botón de que ese artículo va a tener su versión en inglés, no crear otro artículo en inglés y utilizar otro directorio, otra carpeta, lo que sea. Entonces, muy importante esto. Entonces, habría que revisar Yoast SEO y que cada artículo que tengamos escrito esté en Yoast SEO, en la metadescripción y en el title, las palabras apropiadas para cada idioma. Entonces, si se ha hecho mal esto, pues Google va a coger el idioma español porque no has creado el contenido de la forma apropiada. Así que en estos casos de idiomas yo recomendaría buscar tutoriales, informarte con algún experto y utilizar estas herramientas, estos plugins de forma correcta. Para eso están los tutoriales, porque si tú te lo guisas, tú te lo comes y quieres hacerlo, al final la vas a liar. Es muy importante que hagas algún tutorial específico de alguien que sepas que haya funcionado bien. Te comento, ya he trabajado en una web de tecnología con un amigo, pero ahora ya tengo nociones de esto de WordPress y SEO y quiero lanzar mi propio proyecto web. Ya cuento con 2 canales de YouTube, pero tengo una duda sobre el dominio. Esto después de ver tu vídeo de cómo elegir el dominio web, que es de hecho una de las lecciones gratuitas de triunfacontublog.com, el curso primero, el curso de ideas para blogs. Ahí si accedes, tienes una de las lecciones es esto, cómo elegir el dominio de tu web, el dominio perfecto. Mi duda es sobre elegir el dominio. Mi canal se llama, no voy a leerlo, pero es un tema de tecnología móvil, de Android, y tiene un nombre, ¿vale? Lo cual el dominio sería ese nombre.com, por ejemplo.
Pero tú mencionas en tu vídeo que el dominio no debe utilizar marcas como Facebook, Twitter. Efectivamente, si tú hablas o tienes un canal de YouTube en el que hablas sobre Twitter, pues no se puede crear un dominio de trucostwitter.com. Sobre todo por derechos, entonces puedes tener problemas. A ver, en muchos casos no pasa nada, pero hay que tener cuidado si tu proyecto crece, porque luego, como digo, te pueden quitar el dominio, pueden recurrirlo y cosas de estas. Entonces, ¿sería conveniente, pregunta, crear el dominio sin lo que es la marca? Por ejemplo, trucos.com. Y en este caso yo le doy el consejo de crear el nombre con su propio nombre de dominio. Es decir, si tu página web se llama, o sea, si tu cuenta de YouTube se llama trucosenredesociales.com, trucos en redes sociales, pues sí que sería interesante crear trucosenredesociales.com. Y si tiene una marca, trucos en redes sociales o trucos para facebook.com, en este caso no habría que crearlo. Entonces habría que crear un trucos para. Podría ser una idea, habría que revisar el caso y muchas otras cosas, pero a lo mejor sí que funcionaría con trucospara.com/Facebook. Y ahí creamos una categoría específica para esta red social, o podemos incluso abrirnos a otras redes sociales. Dentro de una carpeta ya no hay problema, pero en el propio nombre del dominio sí que podemos tener problemas legales. Así que bueno, esta es la recomendación, habría que revisar el caso, intentar optimizar siempre las palabras en el dominio, pero con cuidado. Siguiente pregunta, Iker dice, ¿cuántos enlaces tiene que tener un artículo? ¿Mínimo? ¿Máximo? Bueno, la respuesta es bastante sencilla y es los que necesite. Si tú estás hablando sobre un periódico o citas una fuente, hay que poner el enlace. Aquí ya entran temas de nofollow o dofollow, que ya hemos visto en algún episodio. Si no lo hablo, lo tienes todo en el curso de SEO en triunfacontublog.com, y en el curso de gratuito, no sé si hay algún vídeo dentro de los 30 que hay ya ahora mismo, en borjagirón.com/gratis, donde comento esto. Si no, en el curso completo de triunfacontublog.com, ahí hablo sobre tipos de enlaces nofollow, dofollow, etc. Bueno, el caso es que hay que poner los que se necesiten. O sea, si escribes un artículo de 500 palabras, que es poco normalmente, pero bueno, hay casos que puede funcionar bien, y pones por cada párrafo 2 enlaces, pues van a ser muchos. Si pones un enlace cada 2 párrafos o cada 3, de forma natural, cuando se necesite, no hay ningún problema y estará perfecto. Así que no hay un número mínimo ni máximo. Revisa mis artículos en borjagirón.com y verás que cuando es necesario pongo enlaces internos, cuando referencio algo. Yo de hecho escribo los artículos y luego los vuelvo a leer y digo, sobre esto he escrito, pongo enlace, sobre esto he escrito, pongo enlace, sobre esto no he escrito, pues vamos a escribir un artículo. Y luego si veo algunas referencias o cito algunas fuentes, lo pongo el enlace. Así que la forma es lo más natural, no hay ningún mínimo ni máximo, pero con coherencia. Y última pregunta. ¿Ese triangulito ASCII que usas en los títulos no afecta negativamente al SEO on page del artículo? Es decir, ¿cómo diferencia en los resultados? Es excelente, pero Google no se raya un poco con estas cosas. Bueno, el triangulito al que se refiere, si ponéis Borja Girón en Google, vais a ver algunos resultados en los que aparece en el title un triangulito y luego de hecho hay iconos que también comento. Esto hay una lección específica dentro de las masterclass de triunfacontublog.com y explico a crearlos. Es bastante sencillo, pero funciona muy bien. Y no afecta, de hecho, de manera negativa en ningún caso si no se abusa de ello. O sea, si se pone solo el triangulito en el title, yo no recomiendo ponerlo en el H1 porque no queda bien, pero en el title este triangulito funciona muy bien porque destaca, y luego algunos iconos que están aprobados. De hecho hay una lección donde explico cuáles son los que salen, los que no salen, los que se pueden utilizar. Entonces, con cabeza y con criterio no hay ningún problema, pero no te pases, no pongas 17 iconos que llamen la atención o intentes hackear, porque esto hay algunos, mira, hablaré en algún episodio sobre errores de Google, que hay veces que detectan algún problema o algún hack o algún truquillo para llamar mucho la atención, y en este caso sí, si utilizas estas técnicas que no están aprobadas y que se pasan de la raya, te pueden penalizar. Pero como digo, estas técnicas de estos iconos, triangulito, etcétera, con algunos iconos específicos que sí que están aprobados y que funcionan, no hay ningún problema en cuanto al SEO. De hecho, funcionan muy bien y vas a conseguir más tráfico. Sobre todo si luego el contenido es apropiado e indica lo que estás haciendo. O sea, no puedes poner llamar la atención, la gente hace clic y luego te encuentras otra cosa. Así que
No hay ningún problema con esto, funciona perfectamente y es una de las lecciones dentro de las masterclass que comento cómo hacerlo para conseguir más tráfico con las mismas posiciones. El tráfico que tienes ahora, simplemente actualizándolo, con Yoast SEO se pueden actualizar en un momento, una mañana le dedicas y actualizas todos tus artículos y todos tus títulos y vas a ver un incremento de tráfico notable. Es uno de estos trucos que conviene hacerlo lo antes posible. Esta es la herramienta recomendada de la semana. GoRank.com, una herramienta muy interesante que te hace una especie de auditoría SEO de forma gratuita. Es bastante conocida, antes se usaba muchísimo para hacer esta auditoría SEO que analiza páginas web, competidores, puedes analizar cualquier dominio, tiene un límite, pero bueno, está muy bien, enlaces y muchísimas otras cosas, te da un valor. Y pues eso, GoRank.com, WOORANK.com. Llega el hosting recomendado de la semana. SiteGround, 50% de descuento y dominio gratis. borjagirón.com/SiteGround es el hosting que yo utilizo para montar mi WordPress en borjagirón.com. Pues ahí os lo recomiendo, un soporte técnico increíble. Este es el podcast de la semana. El podcast Más que Teclas. Creado por José Manuel Ramírez, un podcast en el que tratan sobre temas relacionados con la tecnología de uso cotidiano. Un podcast para todos los públicos en el que analizan aplicaciones, dispositivos, noticias. Está realmente bien, creo que es diario, yo lo suelo escuchar, y muy interesante el podcast Más que Teclas. Esta es la app recomendada de la semana. La aplicación Legend. Te permite crear textos con efectos para las frases. Yo lo utilizo, de hecho, mucho en Instagram. Lo he empezado a utilizar y me ha preguntado mucha gente, oye, ¿qué aplicación estás utilizando para crear esas frases en movimiento? Bueno, pues se llama Legend, es gratuita la aplicación. Lo que pasa es que desde hace tiempo que no se actualiza. Yo creo que tiene 1 año y pico o 2 años sin actualizarse. De momento funciona. He creado un tutorial en el artículo sobre Instagram que he creado en borjagirón.com. Pongo el enlace también en las notas del programa. Muy interesante esta aplicación y bueno, se puede utilizar en Instagram y en otras redes sociales. Y ahora vamos con el blog recomendado de la semana. ¿Cómo han sido los Oscars? Pues vamos a recomendar un blog de cine, en este caso Cinéfagos. De hecho, en los siguientes episodios también vamos a recomendar distintos blogs de cine, por hacer un poco temático el asunto durante este mes de marzo. Reviews con críticas de estrenos de cine, muy recomendado. También tiene el podcast de Cinéfagos y una newsletter sobre Hollywood. Son las cosas que destacan sobre el resto de secciones. Tiene una sección también llamada El cine desde un punto de vista más sesudo y analítico, y otra llamada Desenfoques, donde tratan sobre la actualidad del cine, de los cines iba a decir, con dosis más ligeras y amenas. Bueno, pues tengo un artículo, esto lo he sacado justo de un artículo en el que si buscas mejores blogs de cine te va a salir mi post. Así que bueno, pues en cinéfagos.es, un blog muy recomendado sobre cine. Ahora toca la noticia de la semana. Y terminamos con la noticia de la semana, en la que Google lanza herramientas llamadas Mobile Scorecard e Impact Calculator para ilustrar la importancia de la velocidad de la página móvil. De hecho, son 2 herramientas. Una te permite poner distintas páginas web, distintos dominios, y te saca la velocidad en segundos para ir comparándolas. Y el otro es un impacto de cálculo, también muy interesante, en el que, pues dependiendo de la velocidad y los ingresos, vas a ver si carga más rápido vas a generar más ingresos, si carga más despacio vas a perder dinero. Muy interesantes estas 2 nuevas herramientas de Google. Te dejo el enlace a la noticia donde puedes ver imágenes, capturas de pantalla y acceder a estos recursos, a estas nuevas herramientas de Google. Una noticia de Google Search Engine, de searchengineland.com. Y hasta aquí este episodio. Agradecer como siempre a MailRelay, ya sabes, la herramienta que nos ofrece un sinfín de recursos y 75.000 envíos cada mes y 15.000 suscriptores completamente gratis. borjagirón.com/MailRelay. También recomendarte MetricSpot, esta herramienta de análisis web y auditoría SEO que yo utilizo en borjagirón.com, que puedes ver tú mismo y hacer tu propia auditoría, donde se realiza un análisis SEO de competidores, de keywords, de palabras clave, de enlaces, muchas otras cosas. Muy interesante, borjagirón.com/MetricSpot.
Y como digo, si quieres dejar alguna duda, alguna sugerencia, cualquier cosa en borjagirón.com/contactar, puedes contactar conmigo, incluso mandarme tu audionota. Muchísimas gracias por estas recomendaciones que me estáis dejando en Apple Podcast, en iVoox, los me gustas que me estáis dejando y todo eso. Muchas gracias por estar aquí detrás y por compartir el episodio. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!